Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud y otras hierbas, donde invitamos a distintos profesionales de la salud a hablar sobre temas que son bastante variados y muy interesantes. Los invito a ver los capítulos anteriores en TV UCT, en el canal de YouTube y en todas las otras redes. En esta oportunidad está invitada Bárbara Guzmán Rickenberg, nutricionista, igual que yo, por eso estás aquí, ¿no? Bárbara Guzmán, te voy a presentar primero, ¿ya? Ya. Bárbara Guzmán es nutricionista, cuenta con un diplomado en nutrición y alimentación en rendimiento deportivo y múltiples especializaciones en nutrición deportiva y fitness, nutrición para entrenadores, suplementación deportiva, psiconutrición, mindfulness y otros temas, ¿sí? Sí. Bárbara, un gusto tenerte aquí. Cuéntame, ¿cómo llegaste a estudiar todo esto? Muchas gracias. Igual para mí es un gusto estar acá. La nutrición siempre me gustó. En un principio quería ser nutricionista de atención primaria, ¿ya? La vida tiene muchas vueltas y se dio que mi primer trabajo empezó en un gimnasio. Ya. Y obviamente me tenía que especializar para poder trabajar en esta área. Así que lo primero que hice fue estudiar el curso de Isaac y después ya me empecé a especializar en estos cursos y cada vez ya más específico, depende de lo que iba viendo el día a día de la consulta, que era lo que se necesitaba. Ya, la verdad me encanta esto, me encanta la nutrición, pero sí encuentro que es muy importante relacionarlo igual con el ámbito psicológico. Es por eso que encontré que era muy necesario hacer algo realizado con la psiconutrición. Y ya estos últimos años me he enfocado más en mindfulness porque encuentro que es una forma que a mí como nutricionista me sirvió mucho para que mis pacientes puedan lograr sus objetivos nutricionales. Ya. Sí. ¿Tú sientes que al final los mismos usuarios fueron armando tu camino? Como en relación a, ¿sabes qué? Creo que me falta esto de aquí. Porque al final cuando uno sale como Nutri, sale siendo Nutri. Pero Sí. cada uno va armando su camino en el andar, como dice la canción. Los mismos usuarios fueron como mostrándote de forma más como implícita hacia dónde tenías que ir. Sí, incluso como dices tú, como irlos conociendo y ver qué es lo más complejo para cumplir un objetivo fue lo que me hizo ir buscando como información en varias áreas para poder llegar a una atención más cómoda para mí y para el paciente y que se logre el objetivo que necesita. Ya. Sí. Normalmente como por objetivo llegan usuarios para cambio de composición corporal, porque me imagino que en un gimnasio lo que llega es personas que quieren modificar composición corporal y personas que quieren modificar su salud y por paralelo composición corporal. ¿Qué es lo que más llega? Sí, mira, yo igual pensaba que cuando ya me dediqué a la nutrición deportiva solamente iba a haber como personas que compitieran, que entrenaran sí o sí, pero me di cuenta que la nutrición deportiva más allá es solamente relacionado con estos tipos de ejercicios. Las personas del día a día lo que más buscan son resultados estéticos y es por eso igual que realizan mucha actividad física, ¿ya? Pero también, como dices tú, por salud, que es algo súper importante. Entonces he visto que el recambio de composición en estos últimos tiempos va más asociado con la estética. Ya. Entonces sí o sí depende igual el objetivo del paciente, si es que quieren aumentar masa muscular, bajar grasa, todo depende del objetivo que él tenga. Cuando llegan las personas con cambio de composición corporal, normalmente llega así como, Nutri, quiero bajar de peso. Sí. Como que es difícil que te digan como, Nutri, quiero aumentar músculo. Pues, ¿qué es lo que normalmente y cómo lo puedes abordar para dar a entender que en realidad el peso no es lo importante? Sí, cuando uno pregunta el objetivo de la consulta, lo primero es, quiero bajar de peso. Entonces aquí viene ya lo más importante, sobre todo en esta área, que el peso no es importante, sino que lo que es importante es el recambio de composición, que esto significa, en este caso, aumentar masa muscular, bajar grasa, porque la persona quiere estar más delgada, tonificada. Que eso es lo que la mayoría llama el bajar de peso, pero en realidad tú no bajas el número del peso, incluso hay veces que tú aumentas, porque tu masa muscular aumenta, esto pesa más que la grasa,
pero tú vas perdiendo tallas y te vas viendo más delgado, más tonificado, pero en sí el peso no tiene nada que ver con los resultados que uno va Claro, viendo. sería como Sí. en porcentaje a ti. ¿Cuántos usuarios llegan entendiendo que tú trabajas en gimnasio, trabajas en esto hace bastante rato? Del porcentaje de usuarios que llega, imagínate un pool de 100%. ¿Cuántos piden composición corporal y cuántos piden cambio de kilos? Yo creo que el 80%. Y el 20% ya más, como te decía, porque se están preparando para competir Ok. o para mejorar el rendimiento deportivo, como ejercicios más específicos, pero la mayoría es ahora, este último tiempo, estético. Sobre todo ahora, desde estos meses en adelante, Sí, eso mismo porque te se iba a acerca el decir. verano, sí, se viene full, sí. Sí, para que esto, el cambio de composición corporal, logre ser sostenible en el tiempo. Porque uno sabe que existe un recambio que normalmente van unas semanas y no. Como que la población en sí muchas veces como que toma como una actuación. Ahora Sí, voy a actuar de fitness que me va a durar 2 semanas porque no eres tú, po. sí, Es una actuación que estás haciendo Así de es. tu versión fitness. sí. ¿Cómo lograr de que ya no sea algo actuado, sino que esto sea algo más sostenible en el tiempo como motivo personal? Como qué objetivos o cómo se podrían plantear objetivos para que sea un tratamiento sostenible a 12 semanas o más tiempo. Bueno, lo primero, yo soy anti dietas, anti todo ese tipo. ¿Por qué? Porque siento que es algo que no puedes llevar a largo plazo. Ya, entonces la idea, lo primero, es un cambio de hábitos, pero para poder hacer un cambio de hábitos, uno tiene que ser muy consciente. Y es por eso que ahí me di cuenta que necesitaba el mindfulness en mi atención, porque uno debe tener una alimentación consciente, tener un objetivo que sea real, que tener claro que uno lo va a poder cumplir, no de un día a otro, sino que estar consciente que quizás es un proceso que se demora un poco más y es cambiar un estilo de vida a algo que uno lo pueda llevar durante la vida en realidad. Sí. ¿Se puede llevar un déficit calórico siempre? ¿Puedes llegar a ser algo sostenible? ¿O cómo puede la persona calcular un déficit calórico sin pasar hambre? Ay, disculpa, te voy a hacer como 3 preguntas en una, ya, pero ahora viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo y siempre es necesario vivir en déficit calórico para composición corporal? No. Ya. Incluso acá viene algo que es un poquito complejo, porque cuando uno les hace un recambio de composición, la mayoría de las veces las personas tienen que comer un poquito más. Entonces dice, chuta, ¿cómo si quiero bajar de peso voy a comer más? Pero así es, porque para poder bajar de peso y tener estos resultados sí o sí, debemos consumir más proteína para poder lograr este objetivo y poder así bajar grasa. Ya, entonces de repente pasa que hay personas que no consumen carbohidratos, su día a día es muy hipocalórico, solamente consumen frutas, verduras, no se preocupan de ningún otro macronutriente, y cuando pasa esto la persona no está saludable. O sea, estás en un bajo de peso, pero estás totalmente desnutrido, hablándolo de la forma de que no hay nutrientes, no hay vitaminas, no hay macronutrientes. Entonces, acá la idea es tener una alimentación que tú puedas estar delgado, tonificado, pero algo sano, saludable. Que es como el Sí. objetivo de fitness, o sea, hablando Sí, de delgadez y todo, de una persona que tiene un objetivo que es mucho más fitness, más que otras cosas, ¿cierto? Claro, como con ese foco. sí, ¿Y es posible hacerlo sin llegar que la persona pase hambre? obvio. ¿Cómo es posible? Sí. Ya. Sí, es posible sí o sí. Incluso una persona que quiere bajar harto porcentaje de grasa, tiene que llegar a sus requerimientos de proteína, porque esto es lo que les va a hacer que aumente el metabolismo, que así aumente su masa muscular. Entonces recién de esta forma también la persona se va a sentir satisfecha durante todo el día. Ya. Sí, porque la idea es que la persona disfrute de este proceso, entonces no estar sufriendo para tener algún resultado. O sea, de esa forma nunca va a ser saludable. Claro. Sí. Sí. ¿Es posible que la persona se enfoque solamente en bajar de peso y no pierda musculatura?
Por ejemplo, Sí. como poco. Incluso ni siquiera mido mis proteínas durante el día. ¿Es posible que pierda musculatura? Sí, Sí, sí. ya. Incluso eso es lo que pasa en la mayoría de las personas porque ya dicen quiero bajar de peso, no voy a comer, dejan de comer, se pierde la masa muscular, el metabolismo se coloca lento, entonces todo eso que se pierde no es de grasa, sino que es de masa muscular y es aquí cuando después viene el efecto rebote. Entonces así es como un proceso que va pasando todo el rato, entonces por eso que la persona está delgada, rebote, después delgada y es algo cero saludable y es porque su metabolismo cada vez está más lento, entonces nunca va a ser como un estilo de vida que ella tiene una delgadez porque está con hábitos saludables, haciendo todo lo que necesita realmente. Claro. Sí. ¿Es cierto eso de que el músculo es un órgano extra y que lo debo cuidar? ¿Y si trabajo mi músculo aumento el gasto energético? Sí. Ya. Yo creo que es súper importante el músculo, sobre todo mantenerlo súper activo desde los 20 a los 30 años, que es cuando más necesitamos estar aumentando la masa muscular y también es un poco más fácil, porque después de los 30 y de los 40 el músculo disminuye sí o sí. Entonces, si es que no estamos haciendo actividad física, obviamente, y si es que no tenemos una alimentación adecuada, y es por eso que después la mayoría de adulto mayor siempre la masa muscular está baja. Y se dice, no, es que esto es parte del ciclo vital. O sea, no es así. Se ha visto ya estos últimos años que personas de adulto mayor que entrenan, su masa muscular ha ido aumentando. Entonces no es algo que sí o sí vas a llegar con una sarcopenia, que no vas a poder hacer tus actividades del día a día, sino que esto se puede controlar con tener hábitos saludables y la actividad física. Imagínate, ponte alguien que yo conozco, que no soy yo, ¿Ya? no hizo actividad física ni entre los 20 y los 30, y llegó a sus casi 40 recién a hacer actividad física. No vas a obtener los mismos resultados que al inicio, te va a costar más. ¿Cuál es la realidad que me debo haber enfrentado? ¿A quién me debo enfrentar? Porque a veces llegan usuarios que es como, pero es que yo a mis 20 hacía esto, no me pasaba nada. Sí. O sea, sí te costaría, o sea, cuesta un poco más porque tú recién estás incorporando el hábito. A diferencia de una persona, no sé, que fue activa desde los 3 años, por ejemplo, su metabolismo, él siempre lo fue aumentando. Entonces, cuando uno no hace actividad física y está más sedentario, tu metabolismo está lento y ahora que lo quieres aumentar ya a esta edad, cuando uno es más adulto, haber sido siempre sedentario igual afecta un poco. Pero de que se puede, o sea, el día a día... No es imposible. No es imposible, sino que lo más importante es aumentar este metabolismo. A la edad que sea. A la edad que sea. A la edad que sea y trabajar con el músculo sí o sí. Sí o sí. Ya, súper. Siempre que hablamos de músculo, hablamos de proteína. Y ahí hay temas. Hay dos temas. Uno, que quiero aumentar más, consumir más proteínas durante el día. Y otro en que se cree que solamente para consumir más proteína debo incorporar suplementos como batidos de proteína. Sí. ¿Cómo puedo lograr? ¿Y es necesario consumir un exceso de proteína para mantener tu músculo? ¿Cuánto debería consumir una persona común y corriente que va al gimnasio a hacer actividad física, entendiendo que las generalidades no son buenas, pero solo como datos? Sí. Es por eso que siempre es muy importante asesorarse con un nutricionista del área porque, como dices tú, muchas personas hoy día consumen suplementos y no todos están aptos tampoco. Son algunos los que están certificados. Hay algunos suplementos que sí o sí tienen efecto, hay otros que en realidad ni siquiera cumplen con los parámetros. Entonces... podemos llegar a los requerimientos proteicos solamente con alimentación. Ya. Igual depende del objetivo de la persona, pero yo me preocupo de que intentemos primero llegar con alimentación y en el caso de que esto no se logre, ahora porque la persona quizás tiene muy poco tiempo para comer o quizás su estómago no es tan grande como para la cantidad de la comida que necesitamos suficiente. Una cirugía bariátrica quizá. También, entonces aquí cuando uno no puede, después ya de intentarlo varias veces con diferentes métodos, cuando ya no podemos intentar, ya suplementar. Ya. Y estos suplementos siempre se deben ocupar como snack, como colaciones, pero nunca reemplazar por una alimentación. Ya. Porque si reemplazas, por ejemplo, con el desayuno,
al final igual está restando la proteína del desayuno, entonces está suplementando con esto, y es ahí un poco que viene este desorden que tampoco se cumple al final lo que necesita. Sale también como quizás desde la matriz alimentaria, como el concepto de que siempre es mejor el alimento entero a que el alimento de otro formato. Sí, obviamente, el alimento natural va a ser mucho mejor que un suplemento, porque igual los suplementos traen hartos químicos, pero sí, por eso depende de cada persona, hay que ir viendo el caso bien más personalizado. Los suplementos son de amplia venta, o sea, donde Sí. uno va hay suplementos y te ofrecen de todo tipo de suplementos. ¿Cómo me di cuenta? Y hablando de las proteínas en polvo, ¿Ya? ¿qué me debo fijar? Que sí o sí debe tener una proteína en polvo como para que sea de uso constante, que yo diga, sí, con esto que voy a consumir voy a estar bien y no voy a estar consumiendo plomo. Sí. Mira, bueno, lo primero donde nos podemos dar cuenta de la calidad del producto, lamentablemente, es en el precio. Ya. ¿Por qué? Porque hay muchas proteínas que son muy económicas, pero no están certificadas. Ah, tiene que tener certificación. Sí, o sea, Ya. eso es lo primero. Cuando tú veas el tarrito de proteína, el que vas a comprar, tienes que girarlo y tiene que tener siempre un sello de certificación. Ya. Si este sello no está, es porque la proteína no está cumpliendo con lo necesario o que quizás tiene más químicos de lo que debería tener una proteína para que esté dentro del rango saludable. Ya. Sí, ¿En Chile venden de esas? sí, Ya. sí. Y sí o sí debe contener la leucina, que es lo más importante como ingrediente. Ya. Sí. O sea, debe tener, ¿qué es lo que es el aminograma? Porque se habla mucho sobre aminograma. No. Es que es el recuento como de aminoácidos que tiene. Y en el aminograma me debo fijar de que tenga leucina. Sí, Ya. fijarte siempre y esa es como la clave de que tenga sí o sí este ingrediente para ya saber que puede cumplir con lo que tú necesitas para el objetivo. Ya. Pero como te menciono, lo más importante es que esté certificada y si es que está certificada va a tener su sello de certificación. Ya, que va a ser buenas, claro, de que va a posible de ser buena. consumo. Sí. El otro día llegó una usuaria, porque yo no me dedico a los fitness y a lo deportivo, pero Ya. llegó una usuaria que consumía preentrenos, muchos preentrenos. Bueno, y tuvimos problemas extra por esos preentrenos. ¿Quiénes pueden consumir preentrenos y qué características tienen los preentrenos? Para una persona que va a hacer, o sea, que va al gimnasio, o sea, esto no es tan necesario. Un Ya. preentreno. Quizás con un café. No es como tu kit inicial. No, kit no, no, preentreno. No, o sea, si es que quieres quizás competir o llegar a un alto rendimiento, algo que necesites mucho esfuerzo, sí podrías consumir un preentreno, pero tiene que estar totalmente evaluado. Ya, no es como No. cualquiera con un preentreno. No, o sea, sí o sí todo lo que es cardiovascular tienes que estar con tus parámetros normales, no tener enfermedades, patologías de base, que es súper importante para poder consumirlo. Y todos los días se ve que la mayoría de personas lo consume como si fuera El kit agua inicial. antes de entrenar. Sí, kit sí. inicial, preentreno. Sí, incluso tú puedes lograr muy buenos resultados solamente consumiendo la creatina, ¿Ya? que la creatina es otro suplemento que sí es con evidencia científica, que tiene solamente beneficios y no afecta a la salud, y esto te puede ayudar al día a día a tener mucha energía. Te ayuda a lo neurológico, a estar con mayor energía, a mejorar el rendimiento deportivo, o sea, como a dar lo mejor de ti en el entrenamiento, sin quizás haber consumido este preentreno, que como les digo, en algunos casos no es saludable consumirlo. Ya, claro, puede quizás en personas ansiosas aumentar esa sensación Sí, como o de sea, la ansiedad. taquicardia, la ansiedad te va a empeorar un montón. Sí, el otro día conversaba con un colega sobre también los preentrenos y comentaba, mira, ¿sabes qué? Porque a veces uno hace eso, pero como comentar casos con otro Sí, para ver sí. como que cuál es tu mirada, qué es lo que harías tú, eso uno lo hace, conversa con otros profesionales. Entonces le comento, mira, esta chica consumía 2 preentrenos al día y me dijo, quería robar un banco Sí, y salir corriendo sí, pues necesitaba mucha adrenalina. para poder hacer actividad física. Sí. Ya, eso es como el efecto, como que tener que rendir demasiado, te deja muy Sí, sobreexaltado. sí. Quienes no deberían consumir preentrenos, ponte tú que la persona ya se lo compró en la casa, tiene su mal kit inicial, quienes no deberían consumirlo y decirlo, por favor, regálalo, véndelo.
O sea, si eres una persona muy ansiosa, que Ya. tú sientes que el día a día estás con taquicardia, aunque no haya ninguna situación que sea necesario, no, por nada del mundo. Ya. Y lo otro es que si tienes alguna enfermedad del corazón, algo cardiovascular, no, cero posibilidad. Ya. Entonces, sí, algunas personas específicas que realmente lo necesiten, porque necesitan competir o algo ya más extremos, sí. Ya. Vuelve un poquito a las proteínas. ¿Hay algún gramaje mínimo que debería consumir de proteína la persona que hace actividad física? Bueno, en proteínas, ¿hablas de suplemento o más No, de la de diario, como en general. desde el 1.6 gramos por Ya, kilo de por- peso hacia arriba? ya, ok. Sí. Como lo mínimo que se podría consumir. Sí, como lo mínimo para... Bueno, igual depende del objetivo que tengas. Sí, no, por eso es un poquito más Sí. estandarizado. O sea, si ponte tú, pesas 60 kilos y consumes 50 gramos de proteína, puede que necesites sí o sí ir a Nutri para Sí. que lo puedan abordar. Sí. Sí, ya, fantástico. ¿Tú consideras que sea o sea, cómo influye el consumo de fibra en la saciedad y qué combinaciones tú haces con tus usuarios para que sientan más saciedad durante el día incorporando la fibra? Bueno, todos los alimentos con fibra nos ayudan sí o sí para la saciedad porque estos aumentan su volumen en el estómago, ¿ya? Como absorben tanta agua, igual nos puede ayudar a tener la sensación de estar más satisfecho y como vamos a estar en conjunto con la proteína que también te mantiene satisfecho, o sea, vas a estar con unos hábitos súper saludables. ¿Por qué? Porque vas a estar consumiendo quizás tus verduras que tienen fibra, más una porción adecuada de proteína, no vas a pasar hambre y vas a estar comiendo, como lo habíamos dicho, más que quizás que si estuvieras solo en un hipocalórico. Claro, y sabes que pasa mucho que es como llegan, es que yo te dice así como, yo soy una persona muy ansiosa porque a veces como demasiado y si tú haces el recuento de que comió el día, al desayuno, té con pan, al almuerzo y después obviamente van a tener mucha hambre en la tarde, Sí, entonces un poco sí. para mantenerte más saciado. Sí, y lo otro importante es que la idea es no pasar mucho tiempo sin comer tampoco. ¿Por qué? Porque si estamos mucho rato sin comer, después ya vienen esta hambre que uno llega desesperado y está con ansiedad, atracones, no se da cuenta de lo que come porque es tanto durante el día que pasó sin comer, que la idea es estar consumiendo colaciones, mantener el metabolismo activo. Sí, Sí. claro, entonces puede que quizás lo que uno mal llama atracón no sea atracón, simplemente sea Sea- una hambre, Sí. sea hambre Sí. porque no comiste en todo el día. Sí. Y uno con hambre toma malas decisiones. ¿No? Y si estás todo el día sin comer, vas a estar aumentando la hormona de la grelina. ¿Por qué? Porque vas a tener hambre. Entonces tu cuerpo ya va a estar en estado de alerta diciendo tengo hambre, pero no le doy nada. Así que esta hormona aumenta y del apetito, la leptina, igual disminuye. Ya. Voy a ir a otro lado ahora, al tema de la hidratación. Ya. ¿Cuánto se debería consumir de agua una persona que hace actividad física? ¿Solamente influye el agua o puedo consumir también otras cosas? El agua es lo mejor que se puede consumir. Lo mínimo para una persona, para que esté dentro de lo saludable, son 2 litros al día. Pero también todo depende del consumo de café, bebidas o jugos, porque estas cosas nos deshidratan. Entonces, si tenemos una persona que consume mucho café, obviamente su consumo de agua va a tener que ser mucho más alto, ¿ya? Por la deshidratación. Ya. En el caso de las personas que no consumen tantos alimentos que deshidratan, con los 2 litros de agua estaría súper bien. Pero igual todo depende del ejercicio, de lo que hagas el día a día, porque no sé si estás si vas a competir, el preentreno quizás necesitas 7 ml por kilo de peso, depende de la competición. Entonces, igual varía. Varía de lo que tú vayas a hacer. Sí, depende de lo que vayas a hacer, pero ya consumiendo desde los 2 litros, ya esto estaría bien para poder tener un aumento de músculo adecuado, bajar grasa y ese tipo de cosas. Fantástico. Sí. Ya estamos como en unas fechas cuando ya aparecen ciertas épocas del año en el que está la intención y la acción de hacer cosas para modificar tu composición corporal. Dentro de esas es ir al gimnasio a hacer actividad física.
Y uno dice, ya, bueno, como no hice la actividad física en todo el año, voy a compensar, así que me voy a escribir. Y no hice en todo el año, pero ahora voy a hacer 4 veces a la semana actividad física. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cuántos ejercicios de fuerza recomiendas tú a la semana sin que tenga alguna lesión? Bueno, igual tener resultados rápidos, como lo mencionábamos, es complejo. Es por eso que más que nada tiene que ser un cambio de hábitos para que tengamos buenos resultados y de manera saludable. Sí vas a poder quizás estar con una dieta full extrema y entrenando todos los días, pero igual tu cortisol va a estar aumentado al estar haciendo eso, entonces quizás no tengas tan buenos resultados como si hubiese sido si lo haces de manera más a largo plazo. Más paulatina. Más paulatina. Sí. ¿Cuánto es lo Sí. mínimo de ejercicio de fuerza que tú recomendarías para alguien que está partiendo? Yo creo que, bueno, como lo recomienda la OMS, 3 veces a la semana debería ser lo mínimo que hagamos y para aumentar sí o sí la masa muscular. Ya, que es en realidad lo que, como la base de todo. Claro, para que no se pierda. Sí. Además de hacer actividad física, imagínate, vamos al gimnasio 3 veces a la semana, pero el trabajo que tiene la persona común y corriente es estar sentado todo el día. ¿Existe el concepto de sedentario que hace actividad física 3 veces a la semana? Lamentablemente sí. Ya. ¿Por qué? Porque el NEAT es totalmente diferente en todas las personas. Ya. Esto se refiere a las calorías que quemamos haciendo actividades del día a día, sin ningún otro esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas todo el día de pie y aparte entrenas, tu NEAT va a estar más aumentado, entonces tus calorías se van a quemar mucho más que si trabajas todo el día sedentario y vas a entrenar al gimnasio. ¿Ya? Ahora, tampoco significa que eres full sedentario, no, porque igual estás haciendo tu actividad física, claro, o sea, lo estás haciendo bien igual. Lo estás haciendo bien, pero siempre la persona que tiene el día a día más movido va a tener mejores resultados. Ya. Esto uno puede ir aumentando el NEAT. ¿Cómo lo podemos aumentar? Trotando, caminando, preferir la escalera y no el ascensor. O sea, todas estas cosas muy cotidianas podemos ir aumentando el NEAT, entonces así después tú sí o sí vas a tener como un mayor gasto de calorías. Entonces, ¿qué sería el NEAT en sí? Estas son las calorías que nosotros quemamos, pero con ejercicios básicos del día a día. Ya. Y mientras más actividades tú tengas del día a día, tu metabolismo va a aumentar y es por eso que quemas más. Ya. Entonces, aumentando el NEAT, como se dice, caminando más, subiendo escaleras, vas a aumentar tu metabolismo y así vas a disminuir igual más fácil la grasa. ¿Cómo tienes alguna técnica para poder aumentar el NEAT en las personas que hacen, por ejemplo, teletrabajo, trabajo de oficina, que están todo el día sentados y que les es difícil subir las escaleras? ¿Qué otras técnicas podrían usar? Irse caminando al trabajo. Ya. No, en realidad solamente, no sé, tener pausas activas, quizás trabajar un rato, pero igual pararte, caminar. Okay. Sí, la idea es que tengas un movimiento extra el día a día. Sí. ¿Aconsejas como estas caminadoras que uno tiene que son para aumentar tus pasos en el día en la casa? Sí, obvio. Ya. Sí. Súper. Sí. ¿Qué tan importante es el sueño para lo que es recambio, composición corporal? Bueno, es que para un recambio de composición corporal hay muchos factores. Sí, la alimentación, el ejercicio son muy importantes, pero igual afecta el trabajo que tengas. No en todas las personas está igual el nivel de cortisol, de estrés. La genética influye, son muchas cosas que influyen y el sueño es uno de estos factores también, que lo mínimo que uno debería dormir son las 8 horas. Ya, porque con las 8 horas, de nuevo hablando lo del metabolismo que hemos mencionado harto, es como funciona correctamente para cumplir lo que tú quieres lograr. Entonces ya durmiendo menos de 8 horas, sigues aumentando la hormona de la grelina, sigue mal todo tu nivel de cortisol, entonces es súper importante el sueño. Hay como un tema de impacto de hambre entonces, porque hay estudios que dicen que mientras menos duermes, más hambre vas a tener el día siguiente. ¿Tiene relación con esas hormonas? Sí, la hormona de la grelina. O sea, te va a dar más hambre sí o sí si tú tienes menos horas de sueño.
¿Cuántas horas eran? 8. 8. Y ojalá como que se descanse bien, Sí. como bien descansada. Sí, incluso ideal que donde estés durmiendo esté súper oscuro, si es que puedes dormir con antifaz, mucho mejor. Si estás con tapón de oídos también, porque si tienes el sueño muy liviano, igual, claro, uno duerme, pero a veces no descansa. Entonces es muy importante que sea como un lugar apto donde puedas dormir y descansar y estar tranquilo. ¿Qué afecta también las horas de sueño al rendimiento que voy a tener al día siguiente a nivel muscular? Sí, también. Ya. O sea, si no tienes tu recuperación de horas para el entrenamiento o para que tu músculo ande bien, lo vas a tener más fatigado también. ¿Tienes estrategias como para poder mejorar o para poder regular tu sensación como de ansiedad durante el día? Ahora, ansiedad como concepto no patológico, sino como esas ganas de andar picando comidas durante el día. ¿Qué técnicas tú usarías para que eso no suceda? Porque a veces uno come muchas veces porque estás estresado. Sí, ¿Ya? ¿Cómo qué técnicas que no sean no comas sí, no, obvio. se podrían usar para poder mejorar como ese nivel de saciedad diario? Bueno, con mis pacientes igual siempre les doy muchos como tips que también trabajo con un recetario de preparaciones proteicas. Ya, porque como dices tú, uno de repente le dan estas ganas de comer algo dulce, un antojo, entonces siempre hay que cumplir eso, pero si lo podemos cumplir con estas preparaciones saludables, mucho mejor. ¿Ya? Y lo otro igual es que sí o sí cuando tú llegues a tus requerimientos de proteína, todo lo que es ansiedad, todos estos antojos, te vas a dar cuenta que va a disminuir un montón. Ya, bacán. Sí. Entonces una técnica sería como tener como tus snacks. Snacks, sí, porque Ya. si uno no anda con sus colaciones, lo primero que vas a hacer vas a ir a comprar un chocolate, un alfajor, que sí, de vez en cuando está súper bien, pero si estamos buscando un cambio y lo hacemos todos los días, igual vamos a tener un aumento extra de esto. De hecho, sí, Sí. o sea, como claramente asentar que la conversación gira en torno a que tú tienes un objetivo y es composición corporal. Sí, Entonces, si aparece en eso, Sí. lo ideal es tener como los snacks. A veces uno como de broma dice, ando como la Luli, pero en realidad es porque tiene sus objetivos. sí, Que anda como con sí. sus potes, con sus cositas, porque tiene un objetivo al que llegar. ¿El ambiente alimentario influye? Ya, imaginémonos que a veces pasa, no, que es mi objetivo, pero en mi casa nadie me ayuda, en mi pololo siempre me invita a comer cosas, no sé, cosas así que dice la gente. ¿Influye en tu objetivo? ¿Y cómo lo puedes trabajar? ¿Qué recomendación le das tú a los usuarios frente a esos casos? Sí, obvio que influye, Ya. porque, o sea, si estamos todos en una mesa y alguien está comiendo pizza, papa frita, obvio que nosotros igual vamos a querer comer lo mismo, entonces ahí de nuevo vengo con lo de mindfulness, porque la idea es que estés consciente del objetivo que tienes y que la otra persona igual esté consciente de lo mismo, ¿ya? Y que se ayuden mutuamente, porque si quieres cumplir un objetivo pero estás viendo en tu entorno, igual sí o sí te va a afectar. Claro, Sí. quizás tener objetivos más realistas también. Sí, Mm. o por último, si es que van a chanchear, comer algo rico, dejarlo quizás por el fin de semana y salir juntos y sí, claro, disfrutar esto, que también es parte del proceso, pero que esto no sea todos los días. Que tu almuerzo no todos los días sea una comida rápida, la once tampoco, sino que dejarlo, o sea, que sea todo más equilibrado. Entonces sería como un poco a organizarte. A Sí. organizarte, tener como tus salidas para que sepas que sí lo puedes disfrutar en un Sí. contexto de modificación corporal. Ahora, quizás también, porque uno lo ve mucho, uno ve que el usuario normalmente modifica su composición corporal cuando comienza a estar en pareja. Y es fantástico porque al final se supone que están haciendo cosas en conjunto y normalmente la gente se vincula con la alimentación. Sí. Es normal. Sí. Entonces en esos casos quizás sea como mejor, mira, no sé, puede que el objetivo se alcance más lento, pero disfruta el proceso, quizás. Sí, sí. No, yo siempre igual les explico eso, le digo, la vida es una, ¿para qué nos vamos a ir a los extremos? Entonces sí, no es que tenemos que irnos a los extremos, sino que sea un equilibrio, que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, que nos cuidemos el día a día, que cuando queramos comer algo rico lo hagamos. El problema es que si todos los días estamos comiendo exceso de Claro. este tipo de cosas. Claro, y también Sí. como porque haces esas elecciones alimentarias en personas que pueden
pueden tener otras elecciones. Sí, Porque entendemos que hay personas que no pueden elegir qué comer. Pero si hay una persona que sí lo puede hacer, en eso sí podemos como ver cuándo, dónde, cómo. Y los contextos pueden llegar a... Sí, obvio, todo depende de la persona, del estilo de vida, pero igual siempre lo clave es la organización. Fantástico. ¿Ya? Sí. ¿Con qué sugieres como para poder organizarse mejor? Yo creo que planificar es lo ideal. Ya. Planificar tu semana, si es que puedes los fines de semana, si tienes tiempo, quizás dejar preparada comida para la semana, porque la semana igual uno anda más full de repente, entonces es por eso que uno va a comerlo más rápido. Entonces si ya lo tienes ahí, Se va a hacer tú más rápido. eso va a ser lo más rápido que tienes. ¿Sí? Sí. Entonces dejar como organizada tu semana. ¿En qué punto nosotros podemos ver cómo me doy cuenta que, sabes que lo que estoy haciendo puede llegar a ser una conducta de riesgo para mi composición corporal? ¿Hasta cuándo tú sugieres contar calorías? ¿Hasta cuándo tú sugieres contar pasos? Cuando tú te das cuenta que el usuario está como, hey, estábamos traspasando una barrera que puede traernos problemas a mediano o corto plazo. ¿No tú te das cuenta de eso? Bueno, yo intento no involucrar mucho al paciente con lo que es calorías, Ya. con lo que es gramaje. O sea, yo siento que una persona para tener cambios saludables no debería el por qué saber esto. Sí, uno solamente tiene que conocer las porciones que necesita, los alimentos que le hacen bien, y es por eso que no trabajo con gramajes. Ya, eso es Ya. como ítem 1, tratar de no Sí, andar pesando no, todo. No, o sea, la idea no es pesar tu comida, porque imagínate si después vas a algún lugar y no puedes pesar, o sea, eso ya te lleva a un inicio de un trastorno y yo muy modo personal no lo encuentro saludable. Ya. Andar pesando alimentos, ni tampoco restringirte de tantas cosas. No es necesario, igual que sí, ahora con los relojes obviamente podemos andar viendo cuántos pasos hacemos, Más quizás fácil. cuántas calorías quemamos en el entrenamiento que estamos haciendo, pero siempre verlo de un lado positivo y como hacer algo que nos guste. No estar entrenando obligado y que sí o sí hoy día tengo que quemar tanto porque comí esto. Eso No. ya es una conducta que puede llegar a ser Sí. preocupante, alarmante, Sí. ¿cierto? Entonces la idea es que tú sepas, o sea, cuando estás comiendo, que tu alimentación sea consciente y que veas que te estás nutriendo y que gracias a esa alimentación vas a cumplir un objetivo bueno. Cuando llegamos al punto porque se llega al punto que se llama de estancamiento o de meseta en composición corporal, ¿qué haces en esos casos? ¿Qué se sugiere hacer? Porque es normal que uno tenga un flujo de una modificación hasta que llega el estancamiento y ¡pum! ¿Qué haces ahí para salir del estado de estancamiento? Sí, o sea, igual los primeros meses podemos ver cambios muy drásticos porque claro, la persona quizás va a dejar algunas cosas, no sé, por ejemplo, quizás la bebida o cosas que son más calóricas, entonces se ve este cambio brusco, pero después la idea es mantener unos hábitos que te lleven al resultado que tú buscas, pero por ejemplo, cuando tú vas acelerando tu metabolismo, nunca tienes ese estancamiento. Sí. Mira, yo pensé que sí o sí se daba. No, porque después tú el día a día vas aumentando tu NEAT, vas entrenando, tu metabolismo está rápido, entonces ni siquiera tienes que estar en una dieta porque tú consumiendo lo mismo Ya lo que aumentaste. consumías antes, tu metabolismo ya está aumentado y ya te va a estar ayudando a quemar. Fantástico. ¿Qué? Ya, no sé. En 2 meses, en 3 meses, alguien quiere ir a un matrimonio. Y te dicen, Bárbara, quiero entrar en este vestido que es 4 tallas más chica de la que tengo ahora. ¿Qué es realista y qué no es realista esperar de aquí a 12 semanas? Bueno, igual es súper poco tiempo. Ya. Sí, pero eso como el entre en la realidad, como, ajustémonos a... Lo primero es decir que los resultados que va a tener no es de la forma más saludable, sino que se va a tener que restringir a un montón de cosas. Quizás lo pueda cumplir, pero va a tener que tener una alimentación más estricta que no va a estar cumpliendo con sus requerimientos, no se va a sentir bien, o sea, va a tener mucha fatiga. Por lo mismo, porque va a reducir tanto estos macros que la energía va a andar baja, va a andar de mal humor, entonces de verdad que no es nada saludable. Así que lo ideal es que la persona esté consciente de que el cambio, sí, podemos tener un cambio de que se va a ver muy bien para el matrimonio, pero quizás no exigirse tanto. Claro. ¿Ya? ¿Y qué podría ser como un cambio realista esperar en 12 semanas que no sea porque
es para que no dañe tu salud mental al final. Porque esto es una línea tan delgada entre lo que es saludable y no es saludable, es tan delgadito, es como si estoy haciendo actividad física, siempre es bueno, Sí. pero hey, ¿cuánto es lo normal que uno podría modificar? Por ejemplo, el 10%, el 20% de tu músculo. Mira, acá así como específico, tampoco te Ya, lo podría decir. ya. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Entonces, en todas las personas es totalmente diferente. Por lo mismo, la hora del sueño, el trabajo, el día a Claro. día. Entonces, puede ser que una persona en ese tiempo aumente 100 gramos de músculo, la otra puede aumentar 1 kilo y la otra no puede aumentar nada. Y no va a ser por el nivel de actividad, ni va a ser por el nivel, o sea, solamente enfocado a la alimentación, sino que van a ser todos los factores que recién nos llevan a un resultado. Claro, porque es multifactorial Sí. tu pérdida. Fantástico. Muchas gracias, Bárbara. Estuvo muy interesante haber conversado contigo. Los dejo invitados a todos y todas a ver este episodio y los episodios anteriores en TVUCT por YouTube. Y muchas gracias por vernos. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Chao. Chao.